Muchas gracias, Gaetano. Buenos días, buenas tardes a todos. Depende de qué lado del Atlántico se encuentren ustedes. Hoy sí que tenemos un tema bonito y espero que lo podamos disfrutar todos, porque el riesgo tecnológico y más en concreto los ciberriesgos son ahora mismo la mayor preocupación de las empresas. Veíamos hace pocos días, el 3 de marzo, hablábamos de los peligros de la manipulación criminal de productos y luego el día 10 hemos estado viendo los riesgos catastróficos. Bueno, hoy nos enfrentamos a un riesgo diferente, desde luego es catastrófico por los daños que puede causar y también es un riesgo malicioso. Se trata de una forma de extorsión como otra cualquiera. Es una extorsión a la empresa, generalmente desarrollada mediante métodos tecnológicos. Vamos a hablar de esa forma, la más tecnificada de ataque que sufren las empresas en los tiempos actuales. Eh, además, esto parece que no tenga que ver, pero en realidad el COVID-19, la pandemia que nos afecta a todos, también tiene mucho que ver con esto, porque todo el mundo, las empresas, las personas, los trabajadores, los comerciantes, las aerolíneas, todo el mundo ha tenido necesidad de recurrir más al teletrabajo, a la teleformación, por ejemplo, como nosotros ahora mismo, a la formación a distancia, el comercio electrónico, la banca por Internet, etcétera. Eso hace que la importancia de Internet y de las redes de telecomunicaciones sea mucho más importante y que además se manejen datos, si cabe, todavía más sensibles. Por lo tanto, hay hackeo, se hace más hackeo por parte de los piratas de la informática y se causan daños. Además, estos daños se causan a todo tipo de empresas. A utilities vitales como empresas de agua, electricidad, gas, televisión, a los bancos, los hospitales, las compañías de seguros, las empresas farmacéuticas. Últimamente está habiendo mucho hackeo a empresas automovilísticas y a empresas tecnológicas. En general es algo que afecta a todos los tipos de empresas. Y de nuevo, como ya hemos visto en alguna otra situación, el secreto, las empresas tratan de que no se sepa que han sido atacadas. Es decir, el criminal, el actor que hace los daños, se beneficia de una impunidad que viene dada por el silencio de las víctimas. Las víctimas, ya que sufren el ataque, prefieren no confesarlo, prefieren que cuanto menos gente lo sepa, mejor. Por eso, en realidad, estamos hablando de un riesgo que pasa muy desapercibido y que muy pocas veces se sabe que está sucediendo. Ahí les cuento una pequeña historia respecto a los dos tipos de empresas que existen en el mundo. Hay dos tipos de empresas nada más, las que ya han sido atacadas y las que van a ser atacadas. Y esto es así para todos los sectores cada día con más fuerza. Claro, además, como les decía, se trata de un asunto que se lleva de manera confidencial. A nadie le interesa que se sepa que la empresa ha sido atacada. Porque además, en muchos casos, la legislación en muchos lugares hace que no solamente tengas los daños que los criminales hayan causado a tu infraestructura, sino que además se apropian de tus datos y eso conlleva en muchos casos situaciones de multa, de sanción legal por parte de las autoridades de cada país, especialmente los países del área de la Unión Europea y también de los Estados Unidos, por políticas de protección de datos. Interviene todo el compliance legal y, por supuesto, la pérdida de prestigio frente al mercado si revelamos esas debilidades que han permitido que los piratas penetren y se hagan fuertes en nuestra estructura tecnológica. Por eso ahí radica el éxito del chantaje que se paga, pero no se cuenta nada, se mantiene todo el secreto que se puede por parte de las víctimas. Luego, pensemos un momento en quiénes son los autores, quiénes son los sospechosos habituales en este tipo de situaciones, quiénes suelen ser los que normalmente causan los ataques. Bueno, tenemos los hackers, los piratas, pero lo que empieza a ser cada vez más frecuente es el ataque por parte de competidores, una empresa rival, normalmente del mismo sector de actividad, que trata de hacerse con los secretos de la nuestra. Y luego
Otra gran característica, otra gran categoría son los gobiernos extranjeros. Hay muchos ejércitos de muchos países y sí, esos países en los que ustedes están pensando, China, la India, Israel, Pakistán, por supuesto los Estados Unidos, Inglaterra, España, el Perú, Argentina, todos los países se han dado cuenta de que hay que tener una división que utilice el ciberespacio como un lugar de confrontación para conseguir derrotar a los enemigos. Las guerras del futuro, las guerras modernas, comenzarán en el ciberespacio y de hecho ya comienzan. Fíjense que, por ejemplo, el conflicto reciente a finales del año 2020 y principios del 21 en Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán ha sido el primer conflicto que se ha ganado gracias a elementos tecnológicos. En este caso ha sido fundamental el empleo de drones, de aparatos aéreos no tripulados que han inclinado la balanza a favor de uno de los dos países. Esto cada vez va a ser más frecuente y por eso la importancia militar que la mayor parte de los ejércitos le confieren a este tipo de tecnologías. Hablaremos un poco más de esto un poquito después. Bien, entonces, ¿cuáles son los principales sectores que se ven afectados por estos ataques? Todos, en particular los que manejan datos sensibles, pero todos, los bancos, las compañías aseguradoras, los hospitales, los entes gubernamentales, las universidades, la policía, los ejércitos, los fabricantes de productos sensibles, las empresas de turismo, tecnología, automóviles y además con la llegada del Internet of Things, el Internet de las cosas, cada día esto va a ser peor. Cada día la preocupación va a ir en aumento porque esto es un tema que podríamos decir que está en sus inicios. Todavía estamos hablando de un tipo de ataques que tienen una historia hacia atrás de solo 10, 15 años. Y esto está todavía cogiendo desarrollo. Fíjense, por ejemplo, que les decía antes el ataque al prestigio, el coste que puede suponer un ataque cibernético para el prestigio de una marca. Y les pongo un ejemplo, el de American Express. Son una diana fenomenal. American Express utiliza muchísima información de los clientes. Por cierto, ¿ustedes se han dado cuenta alguna vez de lo mucho que su tarjeta de crédito sabe de ustedes? Sabe dónde ponen gasolina, saben cuál es su restaurante favorito, saben a dónde viajan ustedes y con qué aerolínea lo hacen. Saben muchas cosas de usted. Los datos que una tarjeta de crédito tiene de cada cliente son sumamente apetitosos, sumamente valorados por los piratas porque permiten hacer perfiles de clientes para utilizaciones posteriores, no solo para hackear las cuentas de las tarjetas de crédito o de los bancos, sino también para otros usos a partir de lo que se viene denominando, a mí no me gusta el nombre, pero se viene denominando ingeniería social, es decir, técnicas en las que alguien se hace pasar por otra persona que no es para conseguir, hablando con ustedes, los datos de ustedes. Esta es una técnica muy ligada al ciberataque porque si se consiguen unos poquitos datos de la persona y luego se la llama fingiendo ser de su tarjeta de crédito, de su banco, de su compañía de seguros, etcétera, esa persona es fácil que caiga en la trampa y revele aún más datos. Es decir, los datos sensibles que una tarjeta de crédito puede contener de nosotros son un botín muy apetitoso y muy apetecible para los piratas de la informática. Aparte, tenemos la facilidad de acceso. En realidad, en el mundo interconectado en que vivimos, todo a base de transacciones electrónicas, todo a gran velocidad y todo con aparatos conectados, incluso ya los aparatos más inesperados como los frigoríficos o los microondas ya pueden estar conectados a Internet, como ustedes saben bien. Es decir, es un mundo en el que la facilidad de acceso cada vez es mayor. Y luego nos encontramos, igual que con la muerte, igual que cuando se produce la muerte de un ser querido, pues las 5 fases del duelo cuando alguien sufre el pirateo de su cuenta. Tanto si ese alguien es una empresa, un gobierno o sencillamente una persona individual. Las 5 fases que, como seguramente conozcan, son la negación, después la ira, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Bueno, conviene aplicarlas aquí.
El símil es bastante bueno porque el proceso es muy parecido al de la aceptación del fallecimiento de un ser querido. Fíjense que les pongo aquí otro ejemplo de la fabricación clusterizada. ¿Quién fabrica un coche? Las marcas los diseñan, pero en realidad fabricarlos lo que hacen es ensamblarlos. Y es lo mismo que nos pasaba, si se acuerdan, cuando hablábamos de los temas de manipulación maliciosa. Pues también se producen manipulaciones en los temas de automóviles. Y volvemos al problema que ya comentamos de quién debe responder de esa manipulación. Porque como el fabricante del coche puede ser BMW, Mercedes, Ford, Nissan, cualquiera que sea el fabricante, es muy probable que la mayor parte de sus piezas y componentes hayan sido fabricados por otros, con lo cual tenemos aquí una cadena de responsabilidades muy, muy importante. En realidad, 4 multinacionales, hasta donde yo conozco en el entorno europeo, 2 multinacionales francesas y 2 españolas, fabrican más del 80% de la mayoría de los coches que se venden en el mercado español. Y claro, eso nos lleva directamente al tema del hackeo de los coches. Los coches están cada vez más conectados, tienen cada vez más configuraciones de acceso a Internet y eso les da una fuente de debilidad, les da una zona, una grieta por la que es muy fácil que se nos cuelen los malos. El tema de Super López y el just in time no se puede perder ni un minuto en la fabricación de bienes de consumo, en la fabricación de automóviles, en la fabricación de otros bienes industriales. Eso hace que estemos siempre trabajando al límite de los tiempos, con maquinaria muy cara y sin ningún margen para ningún tipo de error. Pero además a eso se añade que tenemos muy poco tiempo para hacer los controles de seguridad. Y por lo tanto ahí se producen unos cruces de responsabilidad civil, de daños a terceros entre productos sumamente graves. Y además lo que hoy se idea, un competidor cualquiera nos lo puede arrebatar muy fácilmente mediante un ataque informático. Un ejemplo, piensen por ejemplo en los 2 principales fabricantes de aviones comerciales del mundo, Boeing y Airbus, ambas también con sus divisiones de aviación militar. Pero ambas necesitan saber cuáles son los desarrollos de la otra. Es decir, que tenemos aquí un caso de espionaje cruzado por medios tecnológicos a través del ciberespacio entre estas 2 compañías, por ponerles solamente un ejemplo así al vuelo. Luego están los fallos de diseño, que se ven acentuados por la dependencia de la tecnología. Y aquí lo que les expongo son unos cuantos casos de product recall de la industria del motor. Fallos de diseño que se convierten en errores que a veces cuestan vidas, que a veces cuestan graves daños y la vida de algunos usuarios o de algunos peatones. Fíjense en las cifras. Ford lleva 209, Chrysler 208, Mercedes 117 y Tesla, a pesar de su corta vida, también lleva ya 8 retiradas de producto. Además, las de Tesla son especialmente sensibles a los temas informáticos. Hay muchos más ejemplos, los depósitos de combustible de BMW que resultaron ser explosivos, motocicletas, hay muchos y aquí hablamos de un tema sumamente importante de gestión de riesgos. Otro ejemplo tecnológico, los airbags, los aparatos de airbag que están previstos para protegernos en caso de accidentes. Cada vez más complejos, cada vez más eficientes. Saben ustedes cómo funcionan estos dispositivos. En caso de colisión, rápidamente se infla un colchón de aire delante del conductor y delante de los pasajeros del coche. Bueno, pues hay muy pocos fabricantes y han habido ya bastantes problemas y errores de diseño y también se sospecha que por ciberataques a, por ejemplo, esta marca japonesa que fabrica, Takata, que fabrica airbags para esos millones de coches que tienen en el pequeño gráfico de la derecha. Millones de coches con airbags fabricados por Takata con graves defectos y graves problemas. En fin, probablemente alguno tenga un coche de esa marca. Espionaje comercial, temas de patentes, robo de información confidencial, los casos más sofisticados. Aquí les pongo el ejemplo de Telepizza, que sufrió el robo de sus patentes y de su secreto comercial, la masa para las pizzas y la forma en que se fabricaba esa masa, y que se les olvidó patentarla.
Y entonces un empleado que salió despedido de Telepizza montó su propia cadena de pizzerías, Carlos es el nombre de la cadena, lo montó y patentó rápidamente la fórmula secreta de Telepizza, con lo cual, paradójicamente, los derechos de esa patente los tiene Carlos y Telepizza le tiene que pagar. Son situaciones increíbles que solamente se pueden conseguir en los tiempos actuales mediante el empleo de herramientas informáticas muy sofisticadas y a veces con la colaboración, el descuido, la falta de cuidado, en este caso de Telepizza en el ejemplo que les digo. Otro, el copiado por parte de los chinos, de los fabricantes de automóviles chinos, de los vehículos militares norteamericanos, por una ingenuidad, por un fallo ingenuo y bastante sencillo de los norteamericanos, que además sacó de sus casillas al propio presidente Barack Obama, porque esto sucedió en tiempos de Barack Obama y le irritó mucho que les hubieran podido copiar sus vehículos de combate terrestres, los Humvees estos, los High Mobility Tactical Vehicles, pues se los copiaron los chinos sin ningún tipo de problema gracias a la ingenuidad de los propios norteamericanos. Otro, problemas importantes entre IBM y algunos fabricantes asiáticos que también han tenido problemas de copiado y de piratería de datos para aprovecharse de investigaciones y patentes. Seguramente ustedes han oído hablar del proyecto Titán, que fue copiado literalmente por espías chinos para su provecho y para sacar productos mucho más baratos. Claro, ellos no tuvieron que hacer el coste ni la inversión en desarrollo y en investigación, se lo encontraron ya hecho usurpándoselo a IBM. Lo mismo Huawei y la famosa vigilancia que a través de las redes 5G Huawei está en disposición de ejercer, que lleva a muchos países a vetar el uso de aparatos de tipo 5G en las redes de telefonía móvil de según qué países. Unos países lo prohíben tajantemente porque sospechan de Huawei y otros países todavía lo permiten, arriesgándose un poquito a que Huawei y por detrás de ellos el Ejército Popular Chino pues sea capaz de acceder a secretos en esos otros países. Hay multitud de ejemplos, multitud. El espionaje informático es una de las claves de este escándalo de espionaje empresarial que sacude todavía hoy a mi país, a España, y que involucra al propio rey anterior, a Su Majestad Juan Carlos I, a empresas constructoras como OHL, SACIR, a los principales bancos del país, BBVA y Santander, etcétera, etcétera, sin olvidarme de los políticos que también están involucrados. Y todo esto a base de espionaje informático y en la mayor parte de los casos gracias a discos duros en los que hay una información sensible que alguien se ha preocupado de ir guardando celosamente a lo largo del tiempo. En conclusión, la tecnología, el ahorro de costes, la enorme velocidad de las decisiones en el mundo actual, la complejidad de los productos, la obsolescencia tecnológica que lleva a esa loca carrera por tratar de sacar nuevas gamas de productos, nuevos temas a la máxima velocidad, porque el mercado avanza de manera fulgurante, pues todo eso está provocando que los procesos industriales en su aceleración dejen mucho espacio abierto para esos aprendices de brujo, permítanme que los llame así, para esos aprovechados de la tecnología que con herramientas muy sencillas están poniendo de rodillas a verdaderas potencias porque se están apropiando de los secretos más oscuros o de los secretos más estratégicos de empresas, de gobiernos, universidades, hospitales, empresas farmacéuticas y todo tipo de instituciones que se puedan imaginar. Esto siempre ha sido así. Todos los avances que ha realizado la humanidad desde tiempos de la Biblia, siempre que ha habido algún avance, siempre ha habido algún riesgo. Y en este caso, la aceleración de los avances en tecnología hace que también se aceleren esos nuevos riesgos de tipo emergente con los que nos vamos encontrando. La maldad humana, las manipulaciones criminales como fenómeno especial que a todos ustedes les sonará sin duda, pero que además
nos dan, en este caso, una buena noticia a los que nos dedicamos a los riesgos, al análisis de riesgos, a la prevención. Esa es la buena noticia, amigos. La gerencia de riesgos cada vez es más importante, cada vez es más ubicua, cada vez se sitúa más en el eje de las empresas y, por lo tanto, los profesionales que se formen en materias de gerencia de riesgos tienen un mercado laboral en expansión y en crecimientos. Hay muchísima demanda de profesionales que conozcan todo este mundo de la gerencia de riesgos y, en particular, de su aplicación a los riesgos sensibles de tipo tecnológico que venimos hablando a lo largo de este ciclo que hoy finalizamos. Bien, a ver, cuando hablamos de ciberriesgos, que lo escribo ahí arriba con I latina y con Y, porque de las dos formas veo que se escribe de manera común, hay dos preguntas importantes o dos enfoques, las dos caras de la misma moneda de cómo analizar esto. ¿Qué es lo que le preocupa al gerente de riesgos o al broker que tiene que analizar las coberturas de una póliza ciber? Porque, como ustedes saben, cada día está más desarrollada la oferta de productos, la oferta de pólizas para cubrir estos riesgos ciber. Entonces, hay multitud de proveedores que permiten externalizar el riesgo de un ataque, tanto los daños materiales que este ataque pueda causar, como las multas, los problemas legales, el robo de bases de datos, la reconstrucción de ficheros. Todo eso encuentra ya bastante buen cauce en el mundo asegurador para hacerse traslado de ello. Pero claro, al hablar de este tipo de productos, al hablar de este tipo de pólizas, ¿qué es lo que realmente le aporta ese tipo de póliza al gerente de riesgos o al broker que tiene que velar por la seguridad de una determinada empresa? Bueno, en primer lugar, hay que evitar la intromisión de otros, que unos piratas, unos estafadores, la competencia, incluso departamentos de otros lugares intenten entrar en nuestros datos, porque claro, todo pasa por la informática. Hoy día, fíjense, lo vital que se ha vuelto la informática para todos nosotros y para cualquier tipo de actividad. Bien, pues lo que se hace mediante este tipo de pólizas ciber, desde la óptica del gerente de riesgos o del broker de seguros, es afianzar al máximo el nivel de confianza que puede tener la gerencia en la resiliencia de su organización, que su estructura sea lo más resistente posible ante esos ataques y que, en caso de ser atacada, pueda resistir y pueda superar el evento sin demasiados daños. Por supuesto, hay que vigilar una serie de procesos vitales en los que la empresa se juega su continuidad, se juega su supervivencia. Podemos estar hablando de cosas que marquen la diferencia entre la vida y la muerte, entre la continuidad o la discontinuidad de una empresa, llegado el caso. Y al cliente final, a la empresa, a los gerentes, a los máximos directivos, ¿qué es lo que les preocupa? ¿Para qué les sirve una póliza de ciberriesgos? ¿Para qué esa política, esa vigilancia de los riesgos cibernéticos? Perdón. Pues, en primer lugar, el primer valor añadido de este tipo de pólizas es la prevención de riesgos que aporta. Le da a la empresa un refuerzo en la cultura de seguridad. A la empresa, además, a todos los niveles, porque cualquiera puede ser el eslabón más débil por el que se cuele la amenaza dentro de una empresa cualquiera. Cualquiera que utilice un pendrive contaminado o que abra un correo electrónico de forma indebida, ese puede ser el que dé inicio a la contaminación posterior de toda la estructura informática de la empresa. También el cliente recibe una serie de servicios de asistencia súper rápida, de asistencia técnica, asistencia legal, asistencia forense para localizar por dónde ha llegado el ataque y quiénes son los atacantes. Pues todo eso es un universo de servicios de asistencia rápida que se reciben juntamente con la póliza de seguros. Es decir, es una póliza que lleva una componente muy importante de servicios asistenciales, de servicios no dinerarios, pero que tienen un alto valor intrínseco para la empresa que los obtiene, que los tiene que utilizar. Después está la obligación legal o corporativa, porque la empresa está obligada a guardar
una serie de medidas de seguridad y la contratación de este tipo de pólizas de ciberriesgo, que como les digo ya son bastante comunes en el mercado en prácticamente todos los países, estas pólizas aportan un requisito legal que con esto se llena. Y por supuesto, lo he dejado para el final, el cuarto elemento sería esa indemnización en dinero o la asistencia en forma de servicios que al final lo que generan es paz mental, peace of mind, para los directivos, para los gerentes y propietarios de las empresas. Claro, por cierto, a propósito de estos servicios de asistencia, cada vez es más frecuente que se tienda a servicios de asistencia y menos a servicios de indemnización en metálico. Fíjense que lo comparo con el uso de Spotify. Yo tengo acceso a la música, puedo disfrutarla, pero no necesito tenerla en propiedad físicamente. Para mí es mucho más barato poder utilizar el escuchar música a través de Spotify que tener que comprar los discos para tener cada disco y utilizarlo cuando yo quiera. No sé si ven el símil. Aquí pasa algo parecido. La empresa tiene acceso a toda una panoplia, a toda una gama de servicios que de otro modo tendría que tener previamente contratados y que le serían de ese modo mucho más caros. Pues esto es algo que también sucede con las pólizas para cubrir los riesgos cibernéticos. Dan una gran cantidad de servicios de valor añadido que de otro modo la empresa tendría dificultades para acceder a ellos. Bien, hay una serie de necesidades verdaderas que todavía no encuentran buena solución mediante estas pólizas de riesgos cibernéticos. Y, por ejemplo, uno de ellos es la cobertura de los daños materiales que sufran las propias máquinas. Luego tengo previsto un ejemplo para ustedes bastante dramático de un suceso real en Alemania. Luego están los procesos, las ventas, las bases de datos. Son temas tan sensibles, tan sumamente sensibles, que es muy costoso y a veces sencillamente imposible el recuperar la información de una base de datos que costó años edificar y que se puede perder como consecuencia de un ataque. Es decir, tampoco hay una solución perfecta para este tipo de situaciones. Las pólizas de ciberriesgos tampoco nos dan una solución redonda contra las acciones disciplinarias de las agencias de protección de datos. En todos los países, o en casi todos los países, existen ya agencias que velan por la protección de los datos de los clientes y consumidores y que imponen enormes sanciones a las empresas que se ven atacadas. Es lo que les decía antes. La empresa, además de ser atacada, tiene que confesarlo para que después las autoridades la castiguen por haber tenido una brecha por la que se permitió la entrada de unos piratas informáticos. Es decir, tienes que confesar que fuiste atacado para que luego las autoridades te sancionen. Y esta parte de las AEPD, Agencias de Protección de Datos, todavía no está completamente resuelta desde el mundo asegurador. Por último, hay algo muy difícil de resolver por parte del mundo asegurador, que es la disciplina interna. A veces la disciplina, mejor dicho, la indisciplina, la falta de disciplina de algunos colaboradores se convierte en el peor enemigo de las empresas y nunca se hará la suficiente formación. Hay que acentuar mucho la formación periódica de los empleados para que sepan que un fallo en este tipo de cuestiones puede poner en peligro a toda su empresa y tienen que ser conscientes de que cualquiera de ellos puede ser el que cause. Hablando de esto, a propósito de las amenazas, yo creo que estarán ustedes de acuerdo conmigo en que siempre es mucho mejor prevenir que curar. Siempre adoptar una acción preventiva es infinitamente más barato y además eso es la gerencia de riesgos. En definitiva, la gerencia de riesgos es adelantarnos haciendo previsiones de lo que puede pasar para que en el momento en que el fenómeno se desencadene nos pille lo más preparados posible. Además, fíjense que el tipo de medidas preventivas, el tipo de medidas preparatorias, en muchos casos son completamente gratuitas. Y en esto de los ciberriesgos son muchas de ellas completamente gratuitas. Por ejemplo, la revisión de la arquitectura informática. El qué, el quién y el para qué. ¿Por qué una persona tiene que tener acceso a determinados datos de la compañía?
¿Por qué alguien tiene que tener acceso a los asuntos sensibles de patentes, de datos de fabricación, de fórmulas o sencillamente a las bases de datos? Hay que saber compartimentar, hay que saber para qué y por qué alguien necesita determinada información. Y ese es un análisis que hay que hacer en interno en la empresa para llegar a conclusiones que nos permitirán darle una mayor solidez a la arquitectura y que quien tenga necesidad de acceder a ciertos temas pueda acceder con facilidad, pero quien no lo necesite no pueda ser el eslabón débil por el que se escapen las informaciones. Espero que me comprendan porque es una medida bastante sencilla, pero muy importante y que muchas veces se olvida. La siguiente es lo mismo, es establecer un sistema de privilegios, una limitación muy estricta de quién accede a qué y por qué puede acceder. Y además, uno de los grandes caballos de Troya por los que se cuelan los temas maliciosos de ataques informáticos suelen ser los pendrives, el uso de pendrives, que debe estar limitado a lo estrictamente imprescindible. Si alguien quiere usar un pendrive, tiene que comprometerse a la seguridad de ese pequeño dispositivo, a usarlo con mucha cautela, porque en el momento en que el pendrive se saca del ordenador de la empresa y se utiliza en el ordenador de un hotel o en el ordenador de un cibercafé, es fácil que nos estén infectando el pendrive y que luego llevemos la infección al seno de la empresa, que se expanda y que causemos unos daños brutalmente importantes. Después, lo de la copia de seguridad. De manera periódica, de manera frecuente, yo diría que diario es muy fuerte, pero sí semanalmente conviene hacer una copia de seguridad de las transacciones de la empresa fuera de los servidores propios. Y les pongo un ejemplo que yo he vivido personalmente, porque se puede utilizar el ordenador de otra empresa para acumular allí nuestra base de datos y nuestras transacciones de la semana anterior. Así, en caso de que seamos atacados, en la empresa de al lado tienen nuestros datos y lo que perderíamos sería la última semana de transacciones, porque tendríamos allí reservada una copia de seguridad de lo que hicimos toda la semana pasada. Es decir, en el peor de los supuestos, podríamos volver a funcionar rápidamente con los datos, perdiendo solo las transacciones más recientes de la última semana, que es una forma de compartimentar las pérdidas a un mínimo. Y fíjense, esto se puede hacer sencillamente llegando a un acuerdo con la empresa de al lado para llevarles cada semana un soporte físico con nuestros datos y que ellos nos den los suyos. Y para esto solamente hace falta un requisito, que sean empresas de diferentes sectores. El ejemplo que les quiero contar es el de una compañía de seguros que cerca de sus instalaciones principales tenía una industria láctea, una empresa que se dedicaba a temas de leche. Entonces, los de la leche no son competidores para nada de una compañía de seguros, pero entre los respectivos equipos de informática se cruzaban los datos cada semana y así, si a los lácteos les atacaba a alguien, las transacciones que podían perder, en el peor de los casos, eran solo las de la última semana y viceversa. Si el ataque lo sufría la compañía de seguros, siempre tenía un backup, una copia de seguridad de la semana anterior en la industria láctea. Fíjense qué tontería, pero este tipo de cosas funcionan y son francamente inteligentes y además sencillas de hacer y enormemente eficientes en cuanto a costes. Bien, luego la restricción de copiado. ¿Quién copia datos y por qué los copia? Esto es un control elemental que muchas empresas olvidan. Pero, sin embargo, la mejor práctica aquí la siguen los bufetes legales. Las grandes firmas de abogados internacionales detectan cuando alguien está copiando muchos datos con un determinado ordenador y antes de que acabe el volcado de esos datos, se presenta alguien de informática junto a ese funcionario que está copiando datos a preguntarle, oiga, ¿por qué está usted sacando y copiando tanta información? ¿Para qué la necesita? Fíjense que son elementos de seguridad de lo más inverosímil, de lo más sencillo, pero de suma utilidad y que conviene tener presentes a la hora de analizar los riesgos informáticos de cualquier empresa. No cuesta prácticamente nada.
Por último, les quería añadir un quinto comentario en cuanto a los medios portátiles. Cada día más se utilizan tablets, ordenadores personales portátiles, laptops, teléfonos móviles, como ordenadores en miniatura que son, y por supuesto el empleo de wifi pública, del acceso, de la conexión pública en hoteles, en cafeterías, de estaciones, aeropuertos, etcétera. ¿Saben ustedes a qué me refiero? Hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de dispositivos y este tipo de redes, porque ahí nos encontramos otro punto frecuente de acceso de los ciberpiratas y por el que se nos cuelan en la empresa para causar daños, como venimos diciendo. Es decir, como gerentes de riesgos debemos privilegiar el pensar en todo esto, ir un poquito más allá del propio cliente, de la misma gerencia de la empresa, adelantarnos, ser un poco agoreros o incluso, si me permiten, catastrofistas, pero adelantarnos a todo eso porque ahí puede estar la clave de la seguridad. Después, se puede buscar una póliza de seguro, analizarla, adaptarla, ser conscientes de sus límites, de las carencias que acabamos de comentar, tratar de que sea lo más adaptada posible a la empresa, pero al final conseguiremos tener unas líneas de protección por lo menos dobles. La línea de protección que nos aporta la prevención y una serie de medidas preventivas, y luego la línea de protección secundaria, que es tener un seguro y contar con una serie de servicios e incluso de indemnizaciones en metálico en caso de que suframos el ataque. Fíjese, el ransomware, el ataque cibernético secuestrando los datos de los ordenadores y solo liberándolos a cambio de un rescate, dio lugar en el año 2019 a una broma que les quiero contar. Eduardo Dávila es el CEO de un gran grupo de corredores, del grupo AON para España y Portugal, y entonces les hizo una broma muy, muy, muy cruel a todos los empleados de la compañía. Es una empresa que se dedica al sector asegurador, y les hizo una broma. Todos los empleados recibieron a la vez la pantalla que tienen arriba a la derecha de ransom. Su ordenador ha sido secuestrado, para acceder a sus datos tendrá usted que pagarnos una determinada cantidad y además tiene que hacerlo en el plazo de unas cuantas horas. ¿Qué les parece que todos los empleados de la empresa reciban eso a la vez? Esto sucedió en la práctica, en realidad, en 2019, y después de un rato de incertidumbre y de mucha preocupación de los empleados, lo que pasa es que sale la cara de su máximo directivo, de su CEO, Eduardo, sale y les dice, bueno, esto era un simulacro, en realidad no hemos secuestrado los ordenadores de todos ustedes, pero fíjense lo que habría pasado si esto hubiera sido un ataque de verdad. Por favor, sean prudentes, tengan medidas de control. Es decir, una forma muy, muy, muy brutal, mediante esta broma sumamente cruel, pero a la vez muy instructiva, de que todos los empleados de la empresa fuesen conscientes de manera real de los peligros a que nos exponemos en nuestro trabajo, en los tiempos modernos, a través de ordenadores, y más cuando se trata de una empresa de servicios aseguradores, como era el caso de esta. Fíjese, los tipos más frecuentes de ataque que están sufriendo las empresas son el malware, es decir, la infectación con programas maliciosos que roban, que espían, etcétera. El ransomware societario, que es el pedir un rescate a cambio de la liberación de los datos, de la liberación de los ordenadores. La ciberextorsión personal, aplicada a ordenadores personales. Las actuaciones de phishing, que son un clásico, son una forma muy antigua que antes se hacía con un correo de papel y que ahora se hace con correo electrónico, pero que no cesa. Sigue estando ahí. Hay quienes se llaman cartas nigerianas, es un verdadero clásico y sigue teniendo éxito. Además, las técnicas de phishing a través de Internet y correo electrónico, combinadas con la ingeniería social mediante llamadas de teléfono, dan unos resultados increíblemente poderosos, increíblemente lucrativos para este tipo de organizaciones. El cryptojacking, para la minería de bitcoins, para la minería de datos, para determinados servicios, hay quien esclaviza ordenadores ajenos y tiene
controlados una serie de ordenadores ajenos para hacerlo trabajar a esos ordenadores en su propio beneficio, consumiendo nuestra memoria, nuestros ordenadores y además nuestra energía eléctrica. O sea, están todos los gastos pagados por nosotros para que alguien se beneficie utilizando estos ordenadores en forma ilícita. Y, por supuesto, la apropiación de datos sensibles, que es algo de lo más dañino, porque suelen ser bases de datos, secretos comerciales, fórmulas, patentes, todo tipo de documentos valiosos, como los que veíamos antes, los ejemplos de fórmulas de pizza o de componentes de automóvil, etcétera, etcétera. Bien, más cosas. Les quería hablar de la alteración de la cadena productiva, porque esa es una de las peores amenazas que tenemos en el momento actual para las empresas. Fíjense que allá por el año 2010, más o menos, se inventó por parte de los Estados Unidos e Israel un virus denominado Stuxnet, que estaba precisamente dedicado a sabotear las centrifugadoras para enriquecimiento de uranio con fines militares o energéticos por parte de Irán. Entonces, estas centrifugadoras que procesan el uranio y lo enriquecen fueron objeto de un grave ataque. Posiblemente hayan oído hablar de este ataque con el virus Stuxnet, que se creó como una iniciativa militar desde Estados Unidos e Israel y se diseñó para que atacase máquinas centrifugadoras en Irán. Bien, ese malware, ese tipo de software malicioso que se creó para ese propósito, se ha transformado desde entonces para todo tipo de máquinas y hoy día ataca cualquier tipo de máquina. Estamos hablando de que cualquier tipo de máquina puede ser atacada por ese tipo de malware derivado del Stuxnet. Por ejemplo, en 2015 hubo un ciberataque a una acería alemana, a un alto horno donde se funde acero, donde se combina acero, carbono, etcétera, para producir lingotes grandes de metal, y entonces esa planta alemana sufrió un ataque que consistía sencillamente en parar el horno. El horno con 70, 80 toneladas de metal fundido en su interior, el horno se para, el metal se enfría y aquello ya no hay quien lo recupere. Hay que tirar el horno abajo, se produce un daño brutal, porque ese horno que todavía tenía bastantes meses de vida útil para seguir funcionando, hay que desmontarlo, romperlo y crear otro nuevo. Estamos hablando de muchos millones de euros en Alemania por este ataque a una planta de acero que estaba informatizada y que los piratas, parece que fue solo por diversión. O sea, no había en realidad una intención de enriquecimiento ni nada de esto, parece que era sencillamente por diversión, pararon el horno y causaron unos daños multimillonarios a esta planta porque además se suma al problema de los daños materiales del horno que hay que recambiar, se suma un enorme coste por la pérdida de beneficios que, por cierto, no estaba cubierta de ninguna manera. Es decir, que aquí había una de las carencias de las que les hablaba antes para las pólizas de tipo cibernético. Si quieren, tiene aquí debajo en azul, en el pie de la transparencia, tienen ustedes un link para poder ampliar la información sobre este caso concreto de Alemania. Claro, pero es que además todavía va más lejos esto porque, como les comentaba, el tema de la proliferación de aparatos conectados a Internet, el Internet de las cosas, el Internet of Things, hace que cada vez seamos más sensibles, que cada vez haya más dispositivos, cámaras, sensores, válvulas. Todo esto abre nuevas vulnerabilidades que se añaden a las debilidades que, como estamos comentando, ya tienen los sistemas. Y eso es una espada de Damocles sobre la cabeza de todos los tipos de empresas. Fíjese, ahora les voy a hablar de una amenaza también muy, muy repetida, muy, muy frecuente y sumamente rentable, que es el asalto a bases de datos. En especial, esto afecta muchísimo a la industria del entretenimiento, a la industria turística, hoteles, cruceros, líneas aéreas, por supuesto a la industria financiera, a los bancos, a los emisores de tarjetas de crédito. Y entonces, fíjese, el grupito de casos que les he marcado aquí, en 2016, Ashley Madison, hablaremos luego de ello, 37 millones de clientes y además tuvieron una sanción de las autoridades estadounidenses de 30 millones de dólares de multa.
Ahora continuaremos con este caso, que es especialmente sabroso. Sony desde el año 2014 ha sufrido diversos ataques porque sus plataformas de entretenimiento, de videojuegos, de películas, etcétera, son también muy atractivas para los piratas por el tipo de datos que se contienen ahí. Ya les hablé antes de American Express, no solo American Express, también Mastercard, también Visa. Los emisores de tarjetas de crédito son otro blanco predilecto para los piratas en este tipo de cosas. Yahoo, en 2013 y después en varias otras ocasiones, Telefónica ha tenido bastantes ocasiones y le afectó muchísimo un virus muy particular denominado WannaCry. El banco Tesco, incluso la administración tan poderosa y tan presuntamente fuerte como es la de Estados Unidos, ha tenido robos de datos de millones de contribuyentes del fisco americano. Es lo que les decía antes. ¿Saben lo que se habla de los motoristas? ¿No? Que hay dos clases de motoristas. Los que se han caído ya con la motocicleta y los que se van a caer. Pues con las empresas pasa lo mismo. Las que han sido atacadas y las que lo van a ser. No hay más que esas dos categorías. Les hablaba antes de Ashley Madison. Les causó un daño reputacional horrible. Les destrozó la empresa. Ashley Madison, no sé si lo conocen, es una página de contactos para citas para adultos. Y uno de los logos, uno de los motivos promocionales de Ashley Madison es echar una canita al aire, o sea, tener una aventura fuera del matrimonio. Pues Ashley Madison tenía la base de datos mal protegida, le entraron y le cogieron 37 millones de distinguidos clientes y además les cayó una sanción de 30 millones de dólares. Les pongo aquí abajo una pregunta. ¿Saben quién es uno de los clientes más famosos de Ashley Madison cuyos datos fueron robados en este ataque? Pues sí, el actual presidente de los Estados Unidos, Biden. El señor Biden, tan respetable, tan canoso y demás, pues era cliente de este sitio de citas y parece ser que sus datos estaban entre los 37 millones de clientes que se vieron comprometidos. En fin, no creo que necesite ningún comentario más. Equifax, que se preocupa precisamente de que las personas que no pagan sus deudas a tiempo estén debidamente registradas para facilitar la confianza en el mundo de los créditos, de las transacciones financieras. Pues Equifax ha tenido varias brechas de seguridad que han hecho que 143 millones de sus cuentas de clientes se vean expuestas y se vean los datos asaltados por los piratas. Pues imagínense el daño de reputación que eso puede causar a una empresa que precisamente se dedica a vigilar el cumplimiento de las obligaciones financieras de otros. El Hong Kong Shanghai Banking Corporation o Santander y BBVA han sido atacados varias veces y también han tenido enormes brechas de seguridad que han significado sencillamente la divulgación de los datos de sus clientes. Aquí les he puesto en tonos luctuosos, oscuros, millones de datos de clientes. Aquí hay 1.925 millones de clientes cuyas identidades se han puesto en peligro por MySpace, por NetEase, por el propio sistema LinkedIn, en el que muchos de ustedes y yo también somos parte. Pues todas estas empresas han visto como millones y millones de cuentas han sido puestas en pública subasta porque los piratas han conseguido superar las barreras de seguridad de estas empresas, de empresas tan importantes como estas que tienen aquí en la imagen. Y fíjense, les pongo el ejemplo del iceberg porque en realidad lo que se ve de todo esto suele ser como en los icebergs. Saben ustedes que se ve nada más que la puntita del hielo que flota por encima de la superficie del mar, que suele ser el 10% de la cantidad que hay debajo de la superficie y que no se ve. O sea que el 90%, para hacernos una idea con el ejemplo del iceberg, el 90% permanece sin descubrir, sin descubrir. Todos nuestros bancos, sin excepción, han sido atacados. Sí, lo que pasa es que nadie lo quiere confesar,
Recuerdan lo que decíamos al principio, de que aquí el secreto es muy importante. Además, también debo decirles que los grandes bancos del planeta están muy bien asegurados mediante a sus sistemas de gerencia de riesgos, que en la mayor parte de los casos se basan en captives, en cautivas de reaseguro montadas al efecto para tener una mejor protección gestionada por el propio banco. Mecanismos muy sofisticados de gerencia de riesgos de los que no podríamos hablar ahora porque nos llevaría mucho tiempo. En España, la Dirección General de Tráfico resulta que es uno de los entes peor protegidos y los datos de tráfico de las multas, de las sanciones, de las matrículas de los vehículos y demás, pues están por ahí prácticamente circulando libremente porque los piratas acceden a ellos con facilidad. Y este mes de marzo, en el que todavía estamos, aún a la fecha que les hablo, ahora mismo, el Servicio Público de Empleo de España está bloqueado por un ataque cibernético, porque hace como 30 años que no revisaban su política de seguridad en una institución tan importante que depende del gobierno de España, como es el Servicio Público de Empleo. Otro ejemplo brutal. En el mes de septiembre del 2020, una mujer murió en un hospital de Düsseldorf durante un ataque informático a ese hospital que colapsó las urgencias, les privó de poder manipular las máquinas de resucitación, las máquinas de respiración asistida, etcétera, del hospital, y a una mujer, a una paciente, le costó la vida. O sea, estamos hablando de temas que cada vez van a ser más fuertes y cada vez van a ser más graves. Y todo eso, desgraciadamente, se va a ir produciendo cada vez con más y más intensidad. Incluso hay cadenas de hoteles que ya han descubierto el hackeo de los sistemas de acceso a las habitaciones, de los sistemas de llave electrónica, y entonces hay gente que se cuela en los hoteles aprovechando el hackeo de las llaves. O sea, saben que las llaves en muchos hoteles son llaves electrónicas, sin contacto. Bueno, pues hay quien se especializa, quien le da a la imaginación para poder hackear estos dispositivos y colarse sin pagar en los hoteles más lujosos de todo el planeta y viajar así gratuitamente. O incluso vender habitaciones que el hotel no está cobrando por ellas, porque el que está cobrando es un pirata, en fin, todo un sistema muy sofisticado. Claro, ¿qué hacemos cuando somos objeto de un ataque de este tipo y nos piden un rescate? Bueno, pues desgraciadamente tengo que decir que sí, que hay que pagar, pero que conviene hacerlo asesorados por un profesional. Y ahí es otra de las áreas de ventaja que dan las pólizas de seguro. En primer lugar, porque cubren el pago de ese rescate, pero sobre todo porque el negociador que tiene que negociar ese rescate es un negociador experimentado, es una persona que se ha visto antes en esa situación y que lo hará mejor. Entonces, es mejor tener la póliza y que el negociador nos asista en ese proceso de recuperar el dominio, de recuperar el control sobre nuestras máquinas o nuestros datos. Por cierto, aquí me viene a la memoria un amigo mío, un buen amigo Adolfo, corredor, que le secuestraron todos los ordenadores de su empresa de seguros, en la que a pesar de tener una buena seguridad, pues consiguieron entrar los malvados, y las mayores dificultades que tuvo Adolfo, que no tenía póliza, no tenía seguro, ya saben aquello de en casa del herrero, cuchara de palo, pues Adolfo tuvo enormes dificultades para negociar con los atracadores y para conseguir los bitcoins, porque Adolfo no tenía bitcoins para pagar el rescate que le exigían para liberar sus máquinas. Como están viendo, es todo un mundo de necesidades, de nuevas situaciones en las que estamos entrando todas las empresas, porque hay que descubrir todo esto. Otra cosa que aportan las pólizas de ciberriesgo es esa informática forense para conseguir información. Y esa información sirve para averiguar el quién, el cómo, el cuándo, el por qué, el dónde, cómo pudieron llegar a hacernos ese ataque, a descubrir dónde teníamos las debilidades. Pues eso es algo que viene muy bien desde el punto de vista
de las pólizas de protección cibernética. Y además, fíjense que quien más se beneficia de esto es la propia industria aseguradora, porque paradójicamente son las compañías de seguros las que consiguen datos de cómo se han producido los ataques que les permiten afinar más para prevenir y para calcular los tipos de seguro en los siguientes casos para las siguientes empresas. Es decir, las empresas de seguros van acumulando información a base de los incidentes que se van produciendo por el mundo, y esa información puesta en común permite actuarialmente desarrollar mejores productos y pulir más las coberturas. Otra cobertura muy bien lograda es la de asistencia legal. Las pólizas ciber que yo conozco aproximadamente 16 productos distintos de otras tantas aseguradoras internacionales importantes. Estoy hablando de firmas con presencia mundial, de compañías con sólida implantación en todo el mundo. Pues todas coinciden en dar una excelente cobertura legal, porque aquí hablamos de nuevo de algo que tiene que ser muy especializado. El proveedor legal, en caso de un ataque, tiene que ser un buen asegurador, un buen abogado, un buen bufete, experto en temas de informática, experto en temas de ataques de este tipo. Y además, como les decía, las agencias de protección de datos, tanto en España como en Inglaterra, como en América, en todos los países, las agencias de protección de datos, en su celo por proteger a los clientes, por proteger la integridad de los datos, están aplicando unas sanciones horrorosamente elevadas. Aquí en España, además, en mayo del 2018, día 25, se produjo un endurecimiento del régimen que se fue hacia modelos fuertemente influenciados por la legislación anglosajona, y entonces ahora tenemos una serie de requisitos por parte de los entes estatales de protección de datos que hacen que el ataque sea doblemente pavoroso por el daño que nos hace el atacante y por la sanción que después nos van a imponer las autoridades de defensa de la protección de datos. Es decir, tenemos un doble ataque, el ataque por el pirata y el ataque posterior por parte de las autoridades de cada país. Y para eso es muy importante tener una buena protección legal que nos ayude a pasar este muy mal momento de la vida de las empresas. Aquí les he puesto un resumen de las coberturas que dan las pólizas de ciber. Como la presentación la van a tener ustedes disponible todos a través de la escuela, a través de EALE Business School, pues no voy a entrar en ver los diferentes componentes de la cobertura de ciber, que les he estado hablando ya un poco de ellos: el rescate, la asistencia por cuenta de proveedores externos de servicios, la recuperación de datos, la protección legal, la asistencia para la recuperación, la técnica, la asistencia forense para localizar las grietas por donde se nos colaron, etcétera, etcétera. Claro, siguen faltando partes. Todavía la cobertura es una cobertura muy joven, y las pólizas de ciber, aunque ya les digo que existen por el mundo coberturas ya muy bien desarrolladas, todavía sigue teniendo elementos en los que aún necesita progresar y aún necesita afianzarse la cobertura. El más marcado, el más importante, por ejemplo, es el de los daños materiales. ¿Recuerdan lo que les acabo de contar del alto horno en Alemania, que les enfrían el horno, se paraliza el calor de un alto horno con muchas toneladas de metal fundido? Ese metal se endurece y eso da lugar a una pérdida material que las pólizas de ciberriesgos no cubren, y tampoco cubren la pérdida de beneficios. Es decir, que son carencias a estudiar con mucho cuidado cuando tratemos de aplicar una póliza de este tipo, de una cobertura de ciberriesgos. Hay muchas cosas, hay que analizar las franquicias, los deducibles, hay que analizar el condicionado de las pólizas, saber la calidad de los proveedores, la ley que se aplicará en cada caso, si los proveedores del cliente se pueden utilizar, las franquicias en tiempo, los deducibles en moneda, el arbitraje como caso de solución de conflictos llegados ahí para evitar los tribunales. Hay toda una batería de cosas a analizar
a la hora de contratar una póliza de ciberriesgos. Muchos detalles, y esto es algo que la gerencia de riesgos está enriqueciendo cada día que pasa. Luego hay una delgada línea roja, hay una línea ahí muy delgadita que muchas veces no se da cuenta la gente de que se cruza, porque cuando un ciberatacante consigue acceder a nuestra empresa mediante técnicas de ingeniería financiera o de ingeniería social y consigue que alguien del interior de la empresa, sin darse cuenta, se convierta en cómplice y colabore sin maldad, no lo hace para enriquecerse, sencillamente engañan a una persona de dentro. A partir de ese momento, cuando hay un colaborador interno que colabora el empleado con los malvados de fuera, a partir de ese momento muchas pólizas de ciber dejan de funcionar, porque se considera que se trata de una situación de infidelidad del empleado. Cuidado con esto, porque muchas veces no se le presta la debida atención. En fin, tendríamos muchísimas más situaciones, muchísima más casuística. Pepe es un vecino mío, muy cercano y muy amigo, que se compró un Mercedes, pero el Mercedes funcionaba para abrir y cerrar las puertas con radiofrecuencia. Entonces, los ladrones estaban esperando a Pepe cerca de su casa y cada vez que él pulsaba el botoncito para que el coche se abriera o se cerrara, ellos estaban captando la frecuencia de ese mando a distancia. La copiaron en un mando a distancia pirata y luego cuando Pepe se fue a su casa, ¡pam!, le dieron a su aparato, que era una copia del mensaje radio que enviaba el mando a distancia de verdad del Mercedes. Vamos, por hacerles la historia corta, mi vecino Pepe se quedó sin su Mercedes nuevecito y carísimo. En fin, hay multitud de cosas que todavía siguen evolucionando a día de hoy porque esto de los ciberriesgos no ha hecho más que empezar. Es una cosa que está todavía comenzando y, por desgracia, acelerando en cuanto a los daños que se causan a las empresas, a las personas, a las sociedades y, como les decía, también el teletrabajo, el Internet of Things, el comercio electrónico, la proliferación de Amazon, etcétera, están haciendo que los ataques sean cada vez más fáciles de perpetrar y cada vez sean más omnímodos. Lo que les decía antes de que la industria turística está siendo atacada y que los piratas consiguen hacerse con las claves para que alguien pueda entrar en la habitación del hotel y pernoctar allí sin haber pagado la factura al hotel. Cosas tan increíbles como esta. Poco más. Me parece que me he pasado de tiempo como suele ser habitual. Les ruego me disculpen. Les agradezco a todos ustedes su amable atención y también un agradecimiento muy especial a los equipos académico y técnico de la escuela, de ALDE Business School, por hacer posible la sesión de hoy. Tendremos otro webinar, si no me confundo, el día 22 de marzo, lunes, a esta misma hora, para quienes lo quieran seguir. Por supuesto, les animo a encontrarse en futuros webinars de este tipo y a algunos de ustedes que se animen a cursar la maestría de EALDE en gerencia de riesgos. Nada más, un saludo muy afectuoso